ratito se una, entonces Ok, ingresaría a grabar el resto para no atrasarnos mucho. acá Fabián, a él le escribí y me dice que le demos un chancecito. Entonces creo Ah, que ok, él va. Ujú. va a intentar. Ah, no, creo que ya está grabando. Sí, Hola, ya. sí, pero tomé el atrevimiento, pero a mí sí me funcionó, entonces no sé si lo dejo ahí. Sí, dale, Francis, muchísimas gracias. Ok, perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces ahora sí voy a compartir y ya va a iniciar. Ok, entonces ahí les pido de nuevo si me confirman si se ve la pantalla completa. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Bueno, para mí un placer estar acá, compartir un tema que es bastante bonito, que me encanta. Yo soy amante de las aves y también amante de las plantas y ese tema de jardines y ese tema de cómo podemos tener jardines más biodiversos, de cómo beneficiar a grupos que ahorita son bastante sensibles como los polinizadores y que sin polinizadores no podemos hacer nada porque básicamente si no hay polinizadores, ya sea abejas, colibríes o incluso mamíferos como vamos a ver ahorita, y prácticamente no tenemos frutos, no podemos producir alimentos, ¿verdad? Entonces dependemos de esto. Y desde nuestros jardines, desde nuestras casas, o bueno, también si hay personas que de repente van a ver esto, que trabajan en la municipalidad o que trabajan en temas de paisajismo, hay mucho lo que podemos hacer para potenciar los espacios que tenemos para poder atraer pues más polinizadores. Entonces, bueno, yo soy Josi Calvo, soy biólogo de este proyecto, que proyecto TEU, Transición a una Economía Verde y Urbana, que actualmente nosotros colaboramos con municipalidades en 20 cantones del gran área metropolitana y con otros actores como corredores biológicos, como por ejemplo ASADAS también. Y bueno, uno de los temas que trabajamos es el tema del reverdecimiento. Entonces, nos interesa mucho ese tema también de cómo socializar más para que esta transición a una economía verde urbana pues también incluya ciudades más verdes y más llenas de fauna. Y en este caso, bueno, específicamente hablando de polinizadores y en espacios, ¿verdad? No, no boscosos. Por eso le llamamos jardines, aceras y parques urbanos. Eh, Básicamente, está concentrada la charla en cuatro aspectos. O sea, está dividido en cómo podemos atraer más polinizadores, ya sea a mi jardín, a mi parque o a mi acera, pensando en estos cuatro temas. Si nosotros logramos involucrar todos esos temas, realmente no hay mucho más que hacer, ya que creo que todo podría estar hecho. Pero sí, entonces está dividida así la charla hablando un poco sobre lo que es la composición, que es algo que creo que es uno de los temas que a todos nos interesa mucho, ¿verdad? Plantas, especies, tipos de especies nativas, ¿verdad? Cómo está compuesta esta vegetación, pero también otros temas que tal vez a veces no se hablan mucho, que es el tema de la estructura, ¿verdad? No solo qué especies de plantas, sino cómo están estructuradas estas plantas en un espacio. El nivel de paisaje, que ya está aquí como haciendo un zoom out, ¿verdad? Como alejándonos un poco en el espacio. Vamos a ver que este tema de paisaje, conectividad también es fundamental si queremos tener polinizadores. Y también el tema de convivencia, que también es fundamental, ¿verdad? Porque no todo es a nivel técnico, a nivel de verdecimiento, sino que hay mucho también a nivel de cómo nosotros nos relacionamos con la biodiversidad. Entonces, ahí a nivel de convivencia, pues también. Entonces, la charla está dividida en estos cuatro componentes y bueno, cómo atraer polinizadores pensando en cada uno de estos. Entonces, bueno, empezando por el primero, que es la composición. ¿Qué es esto de composición florística? Bueno, el título habla de especies nativas, plantas nativas para atraer polinizadores. Bueno, entonces aquí lo primero por lo que tenemos que empezar es justamente a qué nos referimos con plantas nativas, con especies nativas y diferenciarlo de otros términos también, lo que son las plantas exóticas y las plantas invasoras. Porque aquí tal vez habrá personas que han escuchado mucho ese término de plantas nativas y que es muy importante usar especies de Costa Rica, pero créanme que es un error que todavía se sigue cometiendo mucho a nivel país de que no utilizamos especies nativas y especies adecuadamente nativas, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante empezar por esto, que es de lo más importante. Bueno, una especie nativa es una especie que es propia, básicamente, de una región geográfica específica o de un tipo de ecosistema específico o una zona de vida específica, por ejemplo.
una zona geográfica. Entonces eso es importante porque a veces nosotros somos muy simplistas y nos gusta mucho hablar de especies nativas como especies de Costa Rica, pero Costa Rica es sumamente amplio y es sumamente diverso en cuanto a climas y un montón de temas más. Entonces yo creo que por eso aquí es importante empezar por esto y les compartí este mapa. Nosotros Costa Rica podemos dividirlo de muchas maneras. Por ejemplo, este mapa de acá es un intento de dividir el país en diferentes unidades fitogeográficas. Esto es, por ejemplo, zonas geográficas del país que tienen diferentes tipos de vegetación. Entonces vean ustedes que a nivel país estamos hablando de un montón, cada uno de estos colores de aquí, o sea, es una zona fitogeográfica diferente, es decir, que tiene un tipo de vegetación diferente, no solo en cuáles especies, sino en la forma en que están acomodadas estas especies en el espacio. Entonces vean que decir que una especie nativa es de Costa Rica se nos queda muy corto porque dentro del mismo país tenemos una enorme diversidad y esto es fundamental también. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la ciudad? Que a veces, bueno, primero empezamos a sembrar muchas especies, que ahorita les voy a comentar que son exóticas, que no son ni siquiera de Costa Rica, pero también estamos cometiendo el error que estamos sembrando muchas especies que son, sí, de Costa Rica, pero de otros sitios donde al final estamos sembrando. Por ejemplo, en el Valle Central pasa muchísimo, muchísimo que estamos sembrando corteza amarilla por todo lado, porque es un árbol precioso, que ahorita vamos a ver que es un árbol muy importante para polinizadores. Pero no es un árbol del Valle Central, es un árbol que es típico del bosque seco, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Pacífico Central, en Guanacaste, en la península de Nicoya, pero no en el Valle Central. Entonces es como si estuviéramos metiendo una especie exótica también, que podrá traer fauna y demás, pero es un error porque estamos desaprovechando la enorme diversidad que hay en cuanto a tipos de especies que hay en el país. Entonces, cuando hablamos de especies nativas, no solamente es buscar especies que sean de Costa Rica, sino del lugar específico donde yo estoy. No es lo mismo para nada estar en el Cerro de la Muerte que estar en Arenal, ¿verdad? Que estar en Sarapiquí o que estar en la zona sur o que estar en Guanacaste, ¿verdad? Son cosas muy, muy distintas y eso es importante porque a veces estamos cayendo en que estamos homogenizando todo, hacemos que todo se vea igual a nivel de paisaje, que todo se vea igual a nivel de vegetación y eso puede ser muy peligroso para la biodiversidad y entre eso, por supuesto, para los polinizadores. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esta es una división. Hay otro tipo de divisiones. Por ejemplo, este mapita de acá es sobre zonas de vida, que tal vez es algo que más estamos familiarizados. Por ejemplo, cuando hablamos de zonas de vida, esto que es también el país se ha dividido a nivel de zonas de vida, por ejemplo, pensando a la altitud a la que estamos, la cantidad de lluvia que cae, la cantidad de humedad, las temperaturas. Entonces, con base en todo eso, también nosotros podemos hablar de que en diferentes zonas de vida hay diferentes tipos de vegetación que están asociadas a estos climas, por ejemplo, por decirlo así. Entonces vean ustedes que incluso solamente en el Valle Central ya estamos hablando que hay un montón de zonas de vida. Este mapa en Costa Rica es un arco iris increíble, pero vean ustedes que solamente en el Valle Central, por ejemplo, aquí estamos en la zona de Belén y estamos en una zona de vida este, de bosque premontano húmedo, pero si ya nosotros vamos, por ejemplo, a Montes de Oca, Curridabat, La Unión, ya estamos en una zona que es todavía más húmeda, y si así se vamos subiendo, por ejemplo, San Rafael, a Coronado y otras zonas, ya estamos en zonas o en otros pisos altitudinales donde la vegetación cambia. Entonces vean ustedes, incluso si estamos en San José y luego pasamos a Montes de Oca, ya estamos hablando de diferentes zonas de vida y diferentes tipos de vegetación. Entonces vean ustedes que incluso aquí a pequeña escala es importante ver en dónde estamos para orientarnos sobre qué tipo de plantas deberíamos utilizar en cada uno de estos sitios. Entonces, y esto va a definir que, por ejemplo, vayamos a encontrar diferentes tipos de bosque en una zona u otra. Y los invito a los que andan por aquí, les gusta caminar o montañar, que empiecen a caminar, busquen algún bosquecito en la zona de Belén y ojalá luego busquen otro bosque en la zona de Montes de Oca y luego busquen otro más alto, ahí por la Unión, por ejemplo, este, o Rancho Redondo, y van a ver como hay cambios que se notan bastante, incluso, pero no hay que tener ojo biológico, pero uno puede ver que, por ejemplo, cuando estamos a menores altitudes, tenemos paisajes donde hay muchas palmas, donde el sotobosque es muy denso, y conforme a uno va subiendo y va yendo más a la montaña, incluso dentro de lo poquito bosque que aún nos queda, ya va viendo que empiezan a haber cada vez menos palmas, y uno empieza a ver, por ejemplo, más especies como orquídeas o más especies como bromelias, es decir, especies epífitas, esto porque hay más humedad y conforme vamos subiendo, pues esto todavía sigue siendo todavía más y más. Entonces vea que todo ese tipo de cositas de cómo un bosque cambia, incluso dentro de la ciudad, incluso en zonas donde creemos que todo se ve igual, eso es importante a la hora de qué tipo de especies deberíamos sembrar en un lugar o en otro.
Entonces, cuando hablamos de especies exóticas, entonces normalmente lo que nos referimos son especies que no son ni siquiera de Costa Rica. Entonces, estas son las que más hay que evitar a toda costa. Entonces, ven, aquí tenemos algunos ejemplos de especies exóticas y aquí también hay mucha variedad. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas como la lengua de suegra, que es una que se usa mucho como ornamental, incluso dentro de las casas y demás, pero es una especie que el problema de estas es que como no son de aquí, muchas no son aprovechadas. En lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, la lengua de suegra es una que a nivel biológico a los animales realmente no les importa mucho. En otros lugares donde es nativa, ahí de repente sí, pero aquí el valor ecológico es casi que nulo, casi que, bueno, es útil como ornamental, pero no va a ser casi que nada útil para atraer fauna. Otro puede decir, bueno, hay especies exóticas que son buenas para atraer fauna. Y entonces aquí les puse un ejemplo como esta heliconia, que es una que se usa mucho en jardines, pero no es de Costa Rica. Esta heliconia es de la zona de Latinoamérica, de la zona sur de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa con esta heliconia? Bueno, no es de Costa Rica, y uno la siembra y uno va a ver que llegan, por ejemplo, aquí llegan colibríes, porque estamos en una zona pues relativamente parecida. Entonces hay colibríes que viven en Costa Rica, que también viven en Sudamérica y ya conocen la estructura de esta flor, entonces la visitan. Entonces tenemos exóticas que son visitadas por la fauna, pero que igual deberíamos evitarlas. Entonces, este es un ejemplo de esta que, ¿por qué? Porque tenemos en Costa Rica un montón de especies de heliconia nativas, entonces, ¿por qué vamos a sembrar la única que no es de Costa Rica cuando tenemos como 20 o 30 especies de heliconias que perfectamente podríamos sembrar solamente en el país central? Entonces, independientemente si algunas traen fauna o no, realmente no es lo recomendado. ¿Y esto por qué? Bueno, porque este, usando especies que son propias de una región, esto pues nos da chance es como hacer ecosistemas que sean más resilientes, porque si sembramos todo con lo mismo, de repente cae una plaga, cae alguna enfermedad, ¿verdad? Como a nosotros nos pasó con la pandemia, esto pasa en la naturaleza todo el tiempo, y si yo tengo todos los lugares con los ecosistemas, con el mismo tipo de plantas que siembro para todo lado, si cae alguna vez alguna enfermedad que afecta a alguna especie específica, pues se va a llevar todo, se la puede llevar toda la población en todo el país, porque básicamente resulta que esta especie era muy sensible a esta enfermedad específica que de repente cayó y ya no tiene cómo defenderse la población. Si nosotros tenemos el país con diferentes tipos de flora, diferentes tipos de plantas para cada región específica, es mucho más probable que cuando pasen este tipo de incidentes, este ecosistema pueda resistir. ¿Por qué? Porque son más diversos y porque usar diferentes tipos de plantas pues tienen también diferentes defensas cada una. Otra que está aquí es este croton de acá, que también es exótica. Y este nazareno también, que se usa mucho, que de hecho también lo aprovechan las abejitas, que también es exótica. Entonces, bueno, realmente no les voy a decir, no sembremos ninguna planta exótica, especialmente cuando hablamos de herbáceas, porque lo cierto es que lamentablemente cuando uno va a un vivero, la mayoría de plantas que todavía siguen sembrando, que siguen vendiendo, perdón, son especies exóticas, entonces a veces cuesta, pero tratemos siempre que veamos la posibilidad de usar nativas, aunque sean un 80% de nativas y el otro ahí lo que esté disponible, pero siempre tratemos de usar especies nativas, porque tiene muchos beneficios a nivel de biodiversidad, pero también, como les digo, a nivel de qué tan resiliente va a ser un ecosistema, y ese ecosistema puede ser hasta mi propio jardín, ¿verdad? ¿Qué tan resistente es a enfermedades, por ejemplo? Entonces alguien podrá decir, mira, pero es que qué lástima, porque me gusta mucho el nazareno y porque es muy bonito y ve que esa flor, ¿verdad? Qué lástima que sea exótica, pero le garantizo que para cada especie de estas va a encontrar una muy parecida con mucho valor que también sea nativa. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un nazareno también, que es una especie nativa, que es esta que está aquí. Entonces, no nos preocupemos si a mí es que esta me gusta mucho por la flor o por el color o no sé qué. Créanme que hay especies, hay más de 9.000 especies de plantas en Costa Rica y, por ejemplo, así como tenemos nazarenos, que es el que normalmente sembramos, que no es el de Costa Rica, hay otros que son típicos de Costa Rica y que tienen mucho más beneficio sembrarlo porque ya las especies están mucho más acostumbradas a aprovecharlas. Entonces, esta lamentablemente es una que no se ha comercializado, que ocupamos que se comercialice más en los viveros, pero bueno, es parte de un proceso que ahí estamos trabajando y que tenemos que ir mejorando poco a poco, ¿verdad? De cómo podemos llenar los viveros comerciales de especies que son típicas de Costa Rica, que tienen mucho potencial, pero pues que nunca se han aprovechado. Y luego hay otras especies que estas sí son las que hay que evitar, pero a toda costa, que son las especies invasoras. Es decir, las nativas ya vimos que son las que son propias, típicas de una región, es decir, que toda la vida han estado ahí.
Las exóticas son las que fueron traídas por el ser humano, por ejemplo, como ornamentales o porque se trajo porque era importante para el ganado, como alimento. Entonces no son propias de una región. Y hay otra categoría, que estas sí son las que no tenemos que sembrar nunca y por eso es peligroso sembrar especies exóticas, que son las especies invasoras, que estas son las que sí pueden generar muchos problemas. Entonces, todas estas especies acá, por ejemplo, este banano rosa es uno que se trajo de Asia, está en muchos jardines, de hecho los colibríes lo visitan, pero esta es una planta que crece muy rápido, que crece mucho en zonas sombreadas, por ejemplo, dentro de bosques. Y ya tenemos en Costa Rica parques nacionales, áreas silvestres protegidas, zonas donde hay bosque muy maduro, donde esta especie se está metiendo y lo que está haciendo es que está desplazando a otras especies nativas. Entonces, donde teníamos un área de sotobosque, lo que era un bosque y tenía un montón de plantitas ahí, digamos que había 10, 20, 30 especies que vivían en la parte baja del bosque. Ahora en esa parte baja estamos encontrando, en vez de 10, 20 especies, estamos encontrando unas 3 o 4 y la gran mayoría está siendo reemplazadas o desplazadas por este banano rosa. Entonces estamos perdiendo un montón de diversidad porque, bueno, resulta que hay especies que las traemos de otros lados que son muy competidoras y que las plantas de aquí no están acostumbradas a competir contra estos. Entonces esto es lo que pasa con las invasoras, que tienen este potencial de que terminan siendo un problema para otras especies de Costa Rica, ya sea de plantas o de animales. Esta es otra de acá, este ojo de poeta que le llaman, o es una enredadera, es un bejuco que también se usa mucho. Y con los bejucos pasa bastante, que ellos son muy agresivos. Entonces aquí todavía se vuelve hasta más complicado porque ellos crecen muy rápido y lo que hacen muchos bejucos invasores, lo que hacen es que terminan tapando un montón de árboles y ya ahí el bosque no crece y se queda como paralizado. Y a veces uno ve lugares donde era un bosquecito joven y ahora básicamente es un montón de bejucos y los árboles que están ahí pues nunca van a terminar de crecer porque esto les termina robando la luz y también son sumamente agresivas. Entonces una planta que, por ejemplo, podría ser bastante perjudicial y lamentablemente la estamos sembrando y eso hace que se escape y pues termina generando problemas. Otra típica que la vemos en la ciudad es esta acá, que es el famoso árbol de la llama del bosque, que es un árbol africano que lamentablemente, bueno, ahorita que estamos en tema de polinizadores, pues esta también es muy delicada porque las flores resulta que son tóxicas para muchas especies de abejas. Entre esas, bueno, las típicas abejitas estas que se enredan en el pelo, que son negritas. De hecho, aquí no hace falta que les cuenten o que me creen, pero los invito cuando ustedes estén caminando por San José. Este árbol está en todo lado, tiene unas flores rojas grandototas. Nada más acérquense al árbol, agarren un par de flores que estén en el suelo, vean las flores y se van a encontrar por lo menos 3, 4, hasta 5 abejitas muertas en cada una de estas flores. Y este es un árbol que está floreando todo el año. Es un árbol que vean como ustedes florea un montón. Y entonces imagínense ustedes, si nosotros agarramos cada una de estas flores que está matando abejitas nativas y lo multiplicamos por la cantidad de flores y lo multiplicamos por todos los sitios donde hay sembrados y lo multiplicamos por todo el año que está floreando, pues realmente es un impacto enorme que está generando en el ecosistema. Entonces, bueno, lamentablemente por traer una especie que nos pareció muy bonita, ahorita estamos y generando un problema ambiental, que es a todas estas especies de abejas que se ven afectadas, que tal vez en África ya las especies están más adaptadas y ya evitan el árbol y ya saben cómo robar el néctar sin verse afectadas, pero aquí en Costa Rica no. O sea, una abeja que vive en Costa Rica y tiene años de vivir aquí y de repente le traes un árbol africano, pues simplemente no van a saber cómo relacionarse bien con la especie y por eso es que se ven afectadas. Entonces, bueno, esta es otra que también es un problema, que también es una especie invasora que tenemos que evitarla. Y bueno, otro caso que también me gusta hablarlo, que es, por ejemplo, el caso de la tifa, que hoy por hoy la tifa, que es esto que parece un zacatito, es una de las plantas más peligrosas y que más están afectando, por ejemplo, los humedales en Costa Rica. También no sé si hemos escuchado algunos acá, en el caso de Palo Verde, de cómo básicamente el humedal está desapareciendo, el espejo de agua está desapareciendo por culpa de esta especie, pero también en el Valle Central está pasando. Pero entonces, ¿qué es lo curioso acá? Que bueno, que la tifa siempre se habló como una especie exótica, que no es de Costa Rica y que es invasora, pero bueno, de hecho resulta que estudios recientes se ha empezado a estudiar ya el tema a más profundidad la especie y resulta que nos hemos dado cuenta que la tifa realmente es una especie de Costa Rica, que originalmente ella llegó naturalmente a Costa Rica, que no fue introducida por el ser humano. Entonces, ¿qué es lo curioso acá? Bueno, que también podemos tener especies invasoras que son de Costa Rica. ¿Y por qué es que se vuelven invasoras? Bueno, resulta que el caso de la tifa se vuelve peligrosa y termina afectando humedales por el abuso
de químicos, por ejemplo, donde se terminan usando muchos químicos en zonas agrícolas, el humedal se llena de nitrógeno, el nitrógeno beneficia un montón a esta especie que crece como loca y empieza tapando el espejo de agua y ahí termina afectando a todas las especies que dependen del humedal. Entonces, hay especies que incluso pueden ser de Costa Rica, pero cuando el ser humano cambia algo en el ambiente, eso genera como un disparador y inmediatamente la especie se vuelve un problema. Entonces vean que algunas, incluso algunas nativas, por nosotros mismos, terminando cambiando el paisaje, terminamos generando estos problemas también ambientales y especies que se vuelven invasoras. Entonces, hoy por hoy, en el Parque Nacional Palo Verde, estamos tratando como locos de poder quitar esta especie que cuesta muchísimo. Este, y resulta, bueno, que fue una especie que un caso que nosotros generamos también y que está afectando muchos humedales. Entonces, bueno, lo peligroso de esto es que todavía hay muchas cosas y muchas especies que no conocemos. Entonces, cuando sembramos especies exóticas, sí es cierto que la gran mayoría de invasoras son exóticas y entonces por eso otra razón más para evitarlas y por qué sembrar especies nativas es porque a veces no sabemos el riesgo de simplemente el hecho de que yo siembre una planta en mi jardín, lo peligroso que esto puede ser a nivel ecosistémico y lo que puede generar desastres desplazando otros grupos de fauna o incluso afectando polinizadores, por ejemplo, el caso de abejas. Entonces, bueno, por eso, la primera parte, cuando hablamos de composición, este, la recomendación es, uno, busquemos especies que sean nativas, es decir, no solamente nativas de Costa Rica, sino ojalá de la zona específica en la que yo estoy, donde, por ejemplo, si yo voy a estar en Guanacaste, van a haber un montón de especies que son potenciales, por ejemplo, este ágave de aquí, que es precioso, que se usa mucho como ornamental, pues resulta que es una planta nativa y que es típica, por ejemplo, de bosque seco, entonces este ágave, y de hecho, esta planta de acá para las abejas es buenísimo porque no sé si han prestado atención a muchos de estos agaves, que cuando ellos florean, es una floración de las más grandes en la naturaleza, ¿verdad? Es una flor que mide, bueno, una florescencia, perdón, que puede medir hasta 2 metros, 3 metros, ¿verdad? Son unas cosas impresionantemente grandes que son muy aromáticas y son buenísimas para las abejas. Entonces, bueno, este es perfecto, por ejemplo, cuando estamos en zonas áridas, por ejemplo, Guanacaste. Aquí hay otra que también le gustan las abejas, que es una orquídea terrestre, le llaman banderita española, pero bueno, a pesar de que le llamamos banderita española, resulta que es de Costa Rica y la podemos encontrar en zonas montañosas, básicamente en toda la zona central del país hasta la zona sur. Entonces es una excelente especie que ahora podríamos tener más, por ejemplo, en el país central. Aquí, bueno, otra platanilla, ven ustedes que como les decía, que si bien la mayoría de liconias son buenas para atraer colibríes o abejas, la verdad es que en Costa Rica tenemos un montón de liconias que son nativas, que son típicas de acá y también son muy ornamentales, como esta de acá, que por ejemplo es una que es excelente para sembrar, por ejemplo, en las zonas bajas del Caribe o en la zona norte, que es bastante abundante allá y bueno, esta se ha domesticado bastante bien y prácticamente todas las heliconias son pero buenísimas para colibríes. Otro ejemplo, por ejemplo, la zona sur, o incluso esta también en la zona de, pues, bueno, realmente está en casi que todas las zonas costeras del país, pero esta es una, le llaman pudrioreja, es una especie de rastrera que crece mucho cerca de playas, sí sobre el suelo, y que también es buenísima para muchos polinizadores, por ejemplo, abejitas o por ejemplo escarabajos, que le encanta esta flor, y es una especie nativa que también que no se ha aprovechado suficiente, pero que ahí está cuando estamos cerca de costas. Entonces, pues prestar atención en qué tipo de hábitat estamos para buscar especies que son típicas de esa zona. Y lo otro, pues realmente que sembrar especies nativas tiene muchos beneficios. Ahora, cualquier nativa que yo siembre, pues realmente me va a traer a mí biodiversidad. ¿Por qué? Porque es una de las ventajas de ser nativa, es que ya tiene miles de años de estar aquí en el país y durante esos miles de años ya hay otro montón de animales que ya la conocen, pero a dedillo. Entonces, créame que cualquier nativa que usted siembre, va a haber un insecto que se la va a querer comer, que le gusta las hojas, que le gusta la flor, que le gusta el fruto, que ya conoce la arquitectura. Entonces esa es la ventaja de las nativas, que ya que todos los animales la conocen tan bien, que créame que hay un montón de especies que están pero deseando aprovecharla porque ya todo está aprovechado al máximo. Entonces lo primero es sembrar nativas, cualquier nativa va a traer biodiversidad y entre más especies de nativas nosotros sembremos, pues ya ahí es el primer paso para tener más biodiversidad. Ahora, por supuesto que hay algunas especies que son como más buenas para atraer biodiversidad o para atraer polinizadores que otras. Entonces, algunas, las que les estoy comentando aquí, durante toda la charla voy presentando algunas imágenes, algunos nombres. Esas son las que se han visto que son más buenas, ¿verdad? Que son como más dulces o más para polinizadores. Entonces, esas son las que más se recomiendan, pero créanme que cualquier nativa va a traer biodiversidad de alguna manera u otra. Entonces, esta es una de esas que son como estrella. Esta es de la familia Asterácea.
El nombre es un poco complicado, Clivadium surinamense. Esta realmente uno la va a ver y tal vez si le pregunta a muchas personas va a ser la vamos a encontrar mucho en charrales y alguien podría decir entre comillas que es una maleza porque crece por sí sola y crece por todo lado, pero créame que es de las mejores plantas que yo he visto para atraer polinizadores. Estas son fotitos que yo tomé, una que me encontré ahí en la Unión, andamos ahí en una reforestación y me encontré esta matita y mientras descansaba, porque estaba cansado, haciendo mucho calor, me puse a ver qué llegaba y en cuestión de 5 minutos me puse a tomar foto a todo lo que llegaba y no es por exagerar, pero créame que en 5 minutos yo por lo menos vi 20 tipos diferentes de polinizadores que llegaron a estas flores, ¿verdad? Entre mosquitas, entre escarabajos, entre mariposas, entre diferentes abejas, o polillas, otro tipo de insectos, o sea, por lo menos 20 diferentes vi en una cuestión de 5 minutos y era una locura. Y esta es una especie que a veces no le damos pelota porque lo creemos que es como una maleza en los charrales y es pero de las mejores plantas, la mayoría de asteráceas de esta familia Asteracia, que son las típicas que tienen las flores como el girasol, son sumamente buenas para atraer polinizadores. Y bueno, esta es una de esas. Y bueno, como les decía, el otro consejo es, entre más diferentes tipos de plantas yo siembre nativas, es decir, porque no es lo mismo sembrar nativas, pero que solamente haga un jardín con 3 especies, por ejemplo, no sé, rabo de zorro, y luego siembro otra lantana, y luego siembro un girasol, ¿verdad? No es lo mismo 3 especies que tener un jardín con 5, con 10, con 20 especies. Entre más especies yo siembre, créanme que va a haber diferentes tipos de polinizadores que van a aprovecharlo. ¿Por qué? Porque las plantas tienen diferentes estrategias y los insectos o las aves polinizadores también van a buscar a veces diferentes tipos de plantas. Entonces, vea, estos son como algunos ejemplos. ¿Verdad? Este es uno que es muy bueno para abejas, que le llaman cuayote, que este es una enredadera, un bejuco. Este es el nombre científico Bonolobius edulis. Y bueno, resulta que normalmente asociamos las plantas para atraer polinizadores como las plantas que son aromáticas y que tienen un olor como dulce. Pues esto es muy bueno para atraer algunas mariposas, algunas polillas, algunas abejas, pero resulta que hay otras plantas que como para cambiar la estrategia, lo que hacen más bien es que tienen un olor un poquito putrefacto. Entonces resulta que hay moscas que más bien andan buscando flores que no son tan dulces, sino que son un poquito más putrefactas, o hay también escarabajos que prefieren este tipo de flores que otro tipo de plantas. Entonces vean ustedes que sembrar esta ya me va a permitir no solamente, por ejemplo, si siembro otras plantas, traer abejitas, sino también traer algunos mosquitas que también se alimentan de polen y de néctar, o traer algunos escarabajos diferentes. Esta de acá, el abejón, hay muchas plantas de género Senna, que es de la familia Fabaceae, le llaman candelillos o abejones. También todas estas, hay muchas nativas y todas estas son buenísimas para las abejas. Realmente el nombre le hace bien, le hace bastante honor. Y esta es una que tiene los estambres, que son estos de aquí, estas estructuras amarillitas que son bastante grandes y son súper, súper llenas de polen. Entonces resulta que este estambre, hay algunos estambres que tienen como una apertura longitudinal, es decir, que está como el estambre y que tiene como una apertura donde se consigue el polen, pero lo tiene en una estructura como apical, es decir, como que en la puntita del estambre, ahí se concentra gran parte del polen. Entonces hay algunas abejitas, o abejones, principalmente algunos grandes, que la estrategia de ellos es llegar a abrazar el estambre y empiezan como a vibrar, a hacer el típico zumbido de la abejita y entre más hace el zumbido, pues más empieza a liberar el polen, entonces al final el abejón, la abejita grande, son esas que vemos que terminan completamente amarillas, ¿verdad? Todo el cuerpo porque todo el polen se les metió en el cuerpecito. Entonces, esta es una que atrae específicamente o trae diferentes tipos de abejas, pero una especial que les encanta son, por ejemplo, estas abejas, estas grandotas que tienen estrategia de agarrar el polen, por ejemplo, a través del zumbido. Otra clásica es el caso del cortés amarillo. El cortés amarillo es especial, como les digo, lamentablemente en el Valle Central tenemos muchos, aunque no es típico del Valle Central, pero donde es nativo, en bosques secos, por ejemplo, es un recurso valiosísimo porque este es una flor que, como ustedes ven, que tiene esta forma tubular, es una flor que tiene una cantidad de néctar increíble. Entonces, esta cantidad de néctar en la época seca, en un lugar como el Guanacaste, donde hay poquita agua,
es un recurso valiosísimo para un montón de abejas. Entonces, por eso la estrategia del árbol de florear todo de una forma masiva. Lamentablemente el árbol no dura mucho con flores, ¿verdad? Lo que dura son un par de días tal vez y ya después se vuelve otra vez completamente seco. Pero esto para un montón de abejas donde están desesperadas por néctar para hidratarse, esto es algo valiosísimo. Entonces, es una locura. Cuando este árbol florea, es una locura la cantidad de polinizadores que van a llegar. Justamente aprovechar este recurso, especialmente en una época donde no hay tanto néctar, donde no hay tanta agua, entonces es una manera al árbol como para evitar competir con otras especies de flores y traer muchas abejas. Entonces, en un momento crítico tenemos un árbol con una flor que va a traer un montón de especies, especialmente en una época donde no hay tantas otras flores en el bosque, ¿verdad? O en la naturaleza. Entonces es algo también que es una estrategia diferente que me va a permitir a mí atraer especies en una época donde tal vez no hay tantas flores como normalmente lo hay en la época lluviosa, que hay muchas flores de muchas especies en otros lados. Y otro ejemplo de acá es esta aquí, que es el chicasquil, que esta sí la podemos sembrar mucho, por ejemplo, en el Valle Central, que esta la usamos también para hacer picadillos. Y bueno, hay muchos otros árboles que además de las flores que tienen polen o que tienen néctar, también tienen unas estructuras que se llaman nectarios extraflorales o también algunas glándulas. Esto es que, por ejemplo, en el tallito, en los peciolos, donde se encuentran las hojas, muchas veces tienen estos nectarios, que es prácticamente una estructura, y muchas de estas estructuras tienen azúcares que atraen también otro montón de polinizadores. Entonces, no solo la flor me va a permitir a mí atraer polinizadores, sino que a veces hay árboles que tienen estos nectarios que también van a haber abejitas, van a haber avispas que andan buscando el azúcar y esto les beneficia también. Entonces, incluso cuando el árbol no tiene flor, podemos tener todo el resto del año, por ejemplo, estar atrayendo polinizadores. Entonces, de hecho, esto es curioso, estos nectarios, porque hay muchas hormigas que les encanta alimentarse de estos azúcares. Entonces, es una estrategia de muchas plantas donde tengo el nectario, atraigo hormigas y las hormigas me defienden de depredadores. Entonces, la hormiga se alimenta del azúcar que yo produzco o los azúcares, y a la vez si llega un depredador, por ejemplo alguna larva ahí, alguna mariposa, pues las hormigas se encargan de estarlas alejando. Pero bueno, además de las hormigas, pues resulta que estos nectarios también de vez en cuando son aprovechados por abejitas o por avispas o por algunos escarabajos, otros insectos que también aprovechan el recurso. Entonces vean ustedes que aquí con 4 ejemplos vimos muchas diferentes estrategias de cómo una planta va a traer diferentes tipos de polinizadores. Entonces imagínense ustedes si estos son solamente 4 especies y nosotros empezamos a llenar nuestros jardines o nuestros espacios verdes con 5, con 10, con 15, con 20 especies, el montón de estrategias diferentes que deben haber para atraer diferentes tipos de polinizadores. Entonces, bueno, eso es general con el primer punto que es el de composición. Entonces, realmente es 3 recomendaciones: sembrar especies nativas que sean típicas de la zona donde yo estoy. Aquí hay que buscar un poco, tal vez indagar qué tipo de plantas son típicas de la zona, buscar asesoría con algún experto. No pongo todas las plantas porque, bueno, son montones, ¿verdad? Pero sí tratar de informarnos sobre cuáles plantas son típicas de la zona donde yo quiero atraer polinizadores. Y sembrar muchas especies. Entre más especies, mejor. Entonces, bueno, el segundo punto es justamente la estructura. Entonces, ¿a qué nos referimos con la estructura? Este, si nosotros prestamos atención a los bosques, o los ecosistemas naturales, lo primero que vamos a notar es que no son como una plantación. O sea, usted ve una plantación, por ejemplo, de ciprés o de cualquier árbol maderable, y usted va a ver que eso es como pura monotonía. O sea, usted ve eso y son puros árboles, todos del mismo tamaño, todos organizados así uno a la par del otro. Pero cuando usted ve un bosque y empieza a compararlo, lo que se va a dar cuenta es que la estructura es una cosa muchísimo más compleja, y eso quiere decir que vamos a tener árboles de muchos tamaños diferentes, de muchas formas diferentes. Vamos a ver a muchas herbáceas, muchos bejucos, muchas diferentes tipos de plantas creciendo y aprovechando diferentes espacios. Y eso hace, toda esta complejidad también hace que cada parte del bosque vaya a ser aprovechada por un animal diferente. Entonces, por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, con polinizadores y lo podemos aplicar para abejas, para escarabajos, para colibríes. Van a haber especies que están adaptadas, por ejemplo, solamente a buscar plantas en la zona baja, y otras que están adaptadas a las partes medias, y otras que están adaptadas para las partes más altas del bosque, y otros que van a buscar específicamente orquídeas en la zona media o diferentes tipos de plantas. Entonces, toda esta diversidad también me permite a mí aprovechar diferentes espacios. Entonces, ¿qué es la segunda recomendación? Que bueno, al menos a nivel de ejercicio, si bien esto es muy difícil replicarlo y nunca lo vamos a replicar del todo en un jardín, simplemente el hecho de tratar de replicarlo, créame que esto va a hacer que nuestro jardín pase de tener
alguna que otra abejita o alguna que otra mariposa, de vez en cuando va a tener un montón de especies. Entonces, ¿qué es una recomendación? Tratar de que nuestros jardines o nuestras aceras o nuestros espacios verdes sean lo más complejos estructuralmente como sea posible. Es decir, buscar que tengamos algunas plantas rastreras que estén en el suelo, algunas heliconias que son relativamente medianas, ojalá algún arbolito, aunque sea chiquitito, si no tengo mucho espacio, pero algún arbolito, ya eso me va a permitir a mí atraer otro tipo de polinizadores. Pero entre más diferentes plantas con diferentes tipos de crecimiento yo tenga, créame que esa complejidad estructural se va a resumir a tener mayor diversidad en cuanto a la cantidad de polinizadores que están llegando. Entonces, aquí hay un ejemplo que a mí me gusta compartir mucho, que esto lo he compartido, por ejemplo, en clases con arquitectos, con arquitectas, pero independientemente de su profesión, si usted es paisajista, si usted es biólogo, si usted es bióloga, si usted es ingeniero forestal, o si no estudia nada que tenga que ver con el ambiente y solamente quiere tener su jardín, más diverso, más verde, con más polinizadores. Créanme que es un ejercicio que es muy bonito, y que cualquiera lo puede replicar porque lo que ocupa simplemente nada más es tener buena capacidad de observación. Y es un ejercicio que nosotros nos ponían a hacer en biología cuando íbamos a estudiar un bosque, y es hacer un perfil de la estructura, vertical que tiene ese bosque. Entonces lo que hacíamos era básicamente que íbamos a algún sendero donde uno podría tener una buena vista de ese bosque. Ahí usted se sentaba, agarraba una hoja, un lápiz y empezaba a dibujar. Entonces, ¿qué empezaba uno a notar? Aquí era donde uno ve realmente lo diferente, que es un bosque, si estamos, por ejemplo, en Sarapiquí, o si estamos, por ejemplo, em, no sé, en las zonas altas del bosque de Rancho Redondo, o si estamos, por ejemplo, en Cerro de la Muerte, o si estamos, por ejemplo, en un bosquecito ribereño en Belén. Entonces, cuando usted ve y usted empieza a ver estas diferencias, usted empieza a dibujar, y solo el hecho de dibujar ya usted le hace prestar atención a un montón de cosas diferentes que hay. Como mira, este bosque, por lo que veo, tiene un montón de palmas que son que enanitas, y que luego tiene algunos arbustos, y luego tiene uno que otro árbol que va a salir por encima de los otros, como árbol del dosel. Y usted hace este ejercicio en otro lado, y usted va a notar que, por ejemplo, si ya yo me muevo hacia otro sitio, me estoy encontrando un bosque que de repente tiene, tal vez no tiene tantas palmas, pero tiene muchas orquídeas, tiene muchas especies trepadoras, y eso ya lo hace diferente. Y resulta que no tienen tantos arbustos, sino que la mayoría de árboles son medianos y ya tienen como una estructura como diferente. Entonces, este simple ejercicio de ver cómo está compuesto, la vegetación en un bosque, si yo trato de replicar esto de alguna manera, ya sea en un parque urbano o ya sea en mi pequeño jardín, créame que es un buen ejercicio para yo tratar de atraer más polinizadores, ¿verdad? Entonces vean aquí, incluso a nivel de herbáceas, uno va a encontrar diferentes tipos de crecimientos que pueden beneficiar más o menos las especies. Entonces, ya después de este ejercicio, mi dibujo, mi esquema, si yo trato de replicarlo luego, ya yo puedo buscar, mira, yo noté que tal vez el espacio donde yo estaba había muchas plantas rastreras, ¿verdad? Entonces yo puedo buscar plantas rastreras en mi jardín, que son estas que me van a permitir, en vez de tener zacate, pues tener ahí algo diferente, algo más colorido. Y ya aquí tipos hay montones. Entonces vean que, por ejemplo, este botón de oro, que es de la familia Asteraceae, que es la familia, por ejemplo, del girasol. Esta es buenísima para un montón de abejas. Tenemos estas otras que también es rastrera, que tiene estos frutitos rojos que le llaman redondilla. La pudreoreja que les mencionaba anteriormente en playas. Este cantillo, esta familia comelina, es muy buena también para algunas abejas chiquititas, muy pequeñitas, o también para algunos escarabajos pequeñitos, o por ejemplo la famosa dormilona, que esta está en todo lado, y la dormilona también es muy buena para las abejas. Entonces ya esto me dice, ok, en vez de tener en mi jardín solamente algunas herbáceas, yo puedo tener, por ejemplo, una zona con plantas rastreras, y después esa zona la combino con alguna que otra herbácea, tal vez más mediana o más chiquita. Aquí ya puedo buscar diferentes tamaños, pero aquí puedo buscar las herbáceas típicas de jardín, por ejemplo, alguna heliconia, que son un poquito más grandes. Esta latispata es otra heliconia, nativa, que es muy típica del Valle Central, que es muy común, se encuentra en todo lado y es nativa. O alguna como esta viborana. Esta viborana también se encuentra mucho en prácticamente todo el país, es bastante común, y es una especie que es muy importante para la mariposa monarca, porque de hecho las larvas, crecen en estas hojas, y luego la mariposa se alimenta de este néctar, pero también atrae abejas. Algunas como estas, como este acerillo, o las famosas cufeas. Esta cufea, también de hecho se encuentra bastante en viveros, es muy común en viveros, crece mucho, cerca de ríos también, naturalmente, donde hay cerca de piedras y rápidos, y crece bastante bien en los jardines. Es una que se puede utilizar mucho
como formar pequeños setos en un jardín. Y también para abejas chiquititas como las mariolas les encanta, o otras como por ejemplo esta salvia. Entonces ya puedo tener aquí, yo pensar en un jardín que en vez de tener sola planta de estas, puedo tener algunas rastreras y algunas otras diferentes tamaños. Por ejemplo, algunas pequeñitas como esta cofea o otras más grandecitas como algunas heliconias. Y ya créame que ahí uno va a encontrar diferentes tipos de polinizadores tratando de aprovechar diferentes tipos de espacios. Además de eso, yo le puedo sumar, por ejemplo, alguna planta mediana. Si yo tengo un jardín suficientemente grande o un parquecito, yo puedo tener entonces rastrero, algunas herbáceas ahí como en la parte bajita y luego en el centro un pequeño arbusto o un pequeño arbolito. Entonces aquí yo puedo poner incluso una palma, como por ejemplo esta que le llaman guano. Puedo poner algunas, aquí todos los arbustos, como por ejemplo los que llaman cafecillos o coralillos. La familia rubiácea es una que es especial pero buenísima para las mariposas. Entonces puedo tener alguno de estos, algún arbustito de huitite. El huitite también es muy bueno. El carboncillo, que es este de acá, de la familia Fabaceae, todas estas plantas de estas fabáceas que tienen, por ejemplo, estas flores que son como esta forma redondeada, como el típico, como una especie de pompones, no sé cómo llamarle. este, Hay muchas que son nativas, pero prácticamente todo este tipo de flores son especiales para polinizadores y hay muchas plantas que tienen este tipo de flor, entonces siempre son muy buenas opciones de esta familia. Las que llaman famosas mimosas, son bastante buenas la gran mayoría, entonces este es un ejemplo, el carboncillo, pero hay un montón más. Y como les decía, las asteráceas, todas las que vemos que son flor tipo girasol, por ejemplo la gavilana, perdón, o la tora blanca, todas estas son buenísimas y son arbustitos que son chiquitos que podemos tener incluso en espacios pequeños de jardines, como en un centro. Y estas van a ser buenísimas también para atraer polinizadores. Y ya, pues más en extremos, si yo tengo un jardín muy grande o si yo tengo un parque, ya yo quiero reverdecer un parque en mi cantón, por ejemplo, en mi comunidad, y yo tengo espacio para sembrar un árbol grande, pues ya aquí también, créame que los árboles grandes pues también tienen lo suyo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el vainillo, que esta es otra, que este es uno que a veces podríamos sembrarlo en algunos lugares un poquito más, porque es como el corteza amarillo, tiene las flores amarillas, pero es típica del Valle Central. Entonces, estas flores también les encanta a muchos polinizadores. Aquí posee otro ejemplo que es el caso del targuá. El targuá es uno que las flores les encanta a muchas abejas, pero también resulta que este targuá también tiene los nectarios y los nectarios también atraen a otro montón de polinizadores. Y luego hay otras flores grandototas, donde por ejemplo aquí tenemos las flores de los ceibos, o por ejemplo las flores de este árbol de balsa, o por ejemplo las flores de jícaro, que van a traer incluso mamíferos. Entonces aquí, ya vean ustedes que solamente con agregar este elemento, por ejemplo un árbol grandote, ya a mí me va a traer chance de traer otro tipo de polinizadores, como por ejemplo mamíferos. Entonces, por ejemplo, las flores de jícaro le encantan a los murciélagos. Esta flor de balsa tiene un néctar, una cantidad de néctar grandísima y lo visita, por ejemplo, las martillas, lo visitan los zorros pelones. Entonces, ya aquí estamos hablando de organismos más grandes que más bien andan buscando arbolitos, árboles grandes y ya con agregar este elemento más en la estructura ya me va a traer chance de traer otro tipo de polinizadores que también son importantísimos, como por ejemplo los mamíferos, ya sean voladores, como una cantidad de murciélagos bastante grande, que hay un montón de murciélagos que se alimentan de flores y polinizan flores, pero también otros, como por ejemplo los pelones, las martillas, ¿verdad? Que son otros típicos también que todavía podemos ver en algunas zonas cerca de la ciudad. Entonces, vean ya esto, cada entre más elementos de estructura, de más diferentes tipos de planta voy agregando, pues mejor. Y luego, si a ese jardín o a ese parquecito yo tengo espacio para agregarle plantas epífitas, es decir, si yo puedo poner alguna maceta, ¿verdad? Que esté ahí como en el aire, como guindada a algún lado, o si yo puedo pegar una especie, por ejemplo, alguna orquídea, pegarla en un arbolito, o algún bejuco, o alguna bromelia, ¿verdad? Sembrarla sobre otro árbol. Créame que ya esto va a ser otro nivel de complejidad que va a servir a otro montón de polinizadores. Y hay un montón de plantas también, por ejemplo, las famosas pasifloras, las flores de pasión, son muchas hospederas de mariposas, muchas especies de la familia de los cactus. En Costa Rica hay muchos cactus nativos y de hecho la mayoría de cactus nativos en Costa Rica son epífitas, es decir, no es como el típico cactus que uno ve en el desierto, por ejemplo, en, no sé, México, esos lugares, sino que muchos de los cactus aquí son como, por ejemplo, la pitaya, que son especies que crecen sobre otros árboles y tienen flores muy grandes que son buenísimas para un montón de polinizadores, de aquí, por ejemplo, desde murciélagos hasta abejas. este, y las bromelias también. Las bromelias a los colibríes les encanta, por ejemplo, estas de aquí que le llaman gallitos, del género Tilancia, hay un montón de especies, de hecho muchas están amenazadas en el Valle Central,
y son bromelias que son increíbles para muchos colibríes, por ejemplo. Las begonias hay muchas plantitas que yo puedo tener, por ejemplo, en una maceta, colgante en mi jardín, o yo puedo tenerla sobre otro árbol también, y las begonias también son muy buenas para atraer, hay varias nativas y son muy buenas para atraer, por ejemplo, abejitas o algunos escarabajos nativos. Entonces vean que al final, esto es como un ejemplo, ¿verdad? De un parque que para mí tiene mucha diversidad estructural, que es por ejemplo el Parque Morazán. Entonces vean que ustedes ven aquí donde tenemos el Parque Morazán, en un pedacito tenemos algunas plantas que son bajitas, ¿verdad? Como rastreras, como en la parte baja, luego otras que son medianas y en el centro un arbolito. Y si usted va y se acerca, hay algunos arbolitos y también tiene, por ejemplo, algunas plantas colgantes y tiene algunos aquí, algunas monsteras y tiene algunas heliconias. Entonces, vean, toda esta diversidad, ¿verdad? De usar plantas diferentes tipos de tamaños y acomodarlas en el espacio se ve muy bonito y créanme que esto, a nivel de diversidad, lo van a aprovechar diferentes tipos de animales. Entonces, de hecho, esto es un ejemplo de un estudio que estaba comparando en bosques la diversidad de abejas, principalmente abejas de este grupo de Euglossine, que son las que le llaman a las abejas de las orquídeas. Y lo que ellos encontraron es que, por ejemplo, esta familia de abejas de este grupo de Euglossine, que son las típicas de las orquídeas, resulta que estas abejas están más especializadas para andar en las partes más altas de los bosques, donde está la mayoría de orquídeas, y conforme nosotros estudiamos los estratos más bajos, pues resulta que encontramos menos especies de estas abejitas, ¿verdad? Entonces vean que aquí en el dosel había más especies, luego en la zona media va bajando, y luego al final en el sotobosque, que es la parte baja del bosque, allá encontramos menos de estas especies. Entonces créame que eso en un parque también podríamos encontrar esa diferencia, donde por ejemplo estas abejas probablemente en las partes más altas, si tenemos algunas orquídeas o algunas especies epífitas, créanme que van a haber abejitas que van a estar ahí aprovechando este recurso porque es una manera de ellas de competir menos con el montón de abejas que definitivamente ya van a estar aprovechando los jardines o las plantas más bajitas. Entonces, y eso pasa con colibríes. De hecho, este lo podemos ver, por ejemplo, con el colibrí de acá, que es el manguito pechiverde, comparado con otros colibríes, como por ejemplo el coli azul o el colirrufo. Este manguito pechiverde, una manera que tiene de evitar competencia con otros colibríes es buscar, por ejemplo, bromelias como esta, como la tilancia, o buscar flores que están muy altas, por ejemplo, flores de poro. Entonces, este es un colibrí que va a andar normalmente en las partes altas de los bosques o de los parques, mientras que otros colibríes pues van a andar un poco más generalistas, tanto en la parte alta como en la parte baja, pero normalmente van a visitar más, por ejemplo, flores más bajitas. Entonces, vean ustedes que todo esto van a haber diferentes tipos de abejitas que van a aprovechar y unas van a estar más en zonas bajas y otras especies, por ejemplo, van a andar en zonas medias o en zonas altas y es una manera natural que tienen las especies de evitar la competencia. Entonces, vean, este es un ejemplo que también a mí me gusta mucho, que es alguien que para mí ha hecho las cosas bastante bien en cuanto a jardines, que es, por ejemplo, todo este concepto de ciudad dulce que ha hecho la Municipalidad de Curriabat. Y ustedes ven, por ejemplo, muchos de los jardines que ellos están implementando en parques y son jardines que son complejos estructuralmente, donde tenemos arbustitos, árboles, plantas muy bajitas, plantas medianas, y a veces usted ve un jardín y es como si fuera un charral, pero créame que ese jardín se ve bonito, ¿verdad? Tiene una estructura como un charral, pero tiene una cantidad de especies, pero increíble, increíble que está aprovechando y usted ve, o sea, la cantidad de polinizadores que usted ve acá y usted le puede tomar foto comparado con otro jardín más sencillo, créame que la diferencia, lo que uno puede encontrar aquí es bastante alta y es un ejemplo para mí de jardines donde uno puede tener mucha diversidad y eso beneficia a la fauna. Y por supuesto, ¿verdad? No solamente hablamos de jardines terrestres. Si yo quiero hacer algo muy volado y hacer un jardín con plantas acuáticas, si yo puedo hacer alguna fuente o algo, créame que también van a haber animalitos que les va a gustar estar siempre cerca del agua y que van a buscar pues algunas plantas acuáticas con flores también, como pasa, por ejemplo, muchas flores de loto y demás. Entonces, aquí es realmente hasta donde nos dé la imaginación, pero definitivamente entre más diversidad, mucho mejor. Y bueno, ya para ir con los últimos dos conceptos, que estos ya son más cortitos, quería hablar, bueno, uno sobre el concepto de paisaje, y aquí es algo más complejo porque se nos sale incluso de control, porque a veces uno no podemos intervenir más allá de mi jardín o más allá de mi parque, pero es un llamado de que cómo tener una visión de que no solamente debería preocuparme por mi espacio personal, sino que deberíamos preocuparnos por la comunidad y lo que está pasando alrededor, también es sumamente importante. ¿Y esto qué me refiero con esto? Que no es lo mismo la cantidad de polinizadores que yo puedo atraer a mi jardín si estamos en una zona urbana y solamente yo tengo jardín, a la cantidad de polinizadores que van a llegar
Si yo tengo un jardín, si mi vecina tiene un jardín, mi otro vecino también tiene otro jardín, y entre más tengamos y entre mejor, más verde esté todo el paisaje en general, créame que definitivamente vamos a empezar a traer muchos más polinizadores, porque el paisaje y si yo tengo bosques cerca, si tengo bosques ribereños cerca, si mis vecinos tienen bastantes jardines, si tengo parques o aceras arboladas, créame que toda esta conectividad la van a aprovechar los insectos, las aves y todo tipo de animales polinizadores, y entre más tenga conectividad, más polinizadores voy a traer. Y esto ya se ha hecho montones de estudios. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en jardines y zonas verdes en zonas urbanas en Estados Unidos. Y encontraban por ejemplo, los jardines que estaban más conectados con otros jardines atraían más polinizadores, pero también que, por ejemplo, entre más grande era mi jardín o más grande era mi parche verde, más cantidades de especies de polinizadores nativos encontraba yo en mi jardín. Entonces esto es algo importante porque los animales ocupan moverse. O sea, no, que sean insectos y vivan en espacios chiquititos, a veces no es suficiente el jardín de mi casa y ellos ocupan moverse a otros jardines para otros, en otras épocas del año para reproducirse con otras abejas o para buscar alimento en otros lados. Y entre más tengamos verde el paisaje, pues definitivamente eso va a ser mejor. Y no solamente estamos hablando de paisaje continuo, ¿verdad? Como por ejemplo el bosque ribereño, sino que hay animales que se benefician mucho de conectividad como si fueran trampolines. Entonces, por ejemplo, esto es un caso que se puede aplicar para un jardín, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser mi jardín conectado físicamente con otro jardín, sino que si yo tengo un jardín y a los 50 metros hay otro jardín, créanme que muchos insectos van a utilizar eso como trampolín para moverse de un lado a otro en la ciudad. Y lo mismo aplica si tengo parques o si tengo otro tipo de zonas verdes. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho poner, que fue en tiempos de pandemia con este reto que se llama el reto naturalista urbano. Y en la pandemia fue, bueno, fue el primera actividad que se hizo. Y entonces básicamente fue llamar a la gente a que tomaran todos los bichitos y todos los animales que encontraran en su jardín. Y en este jardín de esta casa, que esto queda en Coronado, que es de una amiga que se llama Margarita, que de hecho fue las personas que reportó más especies en este reto naturalista que se hizo en el 2020 en plena pandemia. Vean que no es un jardín tan grande, ¿verdad? Es un jardín, digamos, grandecito, mediano, pero tampoco es tan grande y vean que tiene bastantes, hay variedades de diferentes tipos de plantas, tampoco muchísimas, pero vean que tiene ahí algunas plantas diferentes. Y pues resulta que ella, en ese reto, que lo que dura básicamente es un fin de semana, se puso a ver qué llegaban de insectos a su jardín y solamente en este jardín encontró 119 especies diferentes, entre abejas, entre todos tipos de insectos, de colibríes, bueno, un montón de bichitos. Entonces, vean, si en un jardín, en una casa, podemos encontrar hasta 120 especies diferentes de insectos, imagínense ustedes si nosotros nos unimos y empezamos a reverdecer cada uno de los jardines, la locura que sería eso a nivel de paisaje y a nivel de biodiversidad. Y eso es otro ejemplo que también a mí me gusta mencionar, que es, por ejemplo, el caso del CBIMA, que es un estudio que ahorita vamos a hacer para todos los diferentes corredores biológicos o los diferentes cantones. Y, por ejemplo, en el caso del CBIMA, que es un corredor biológico que está en Montes de Oca, Curriba, San José, La Unión y Alajuelita, lo que se encontró que es que en este territorio, que es sumamente urbano, resulta que de todas las áreas verdes, lo que son lo que se llaman áreas verdes urbanas, es decir, si quitamos todo lo que es bosque ribereño y las áreas naturales, la gran mayoría de las áreas verdes urbanas prácticamente son jardines, que es todo este gráfico de acá. Es decir, casi que la mitad de las áreas verdes del corredor son o bosques ribereños o jardines privados. Entonces ahí se encuentra la mayor parte de la vegetación natural. Entonces vean ustedes, si realmente nosotros empezamos a intervenir en nuestros propios jardines, el potencial que tenemos de tener un impacto a nivel de paisaje, porque son de los pocos espacios urbanos que nos quedan para reverdecer, definitivamente esto sería un beneficio enorme para un montón de polinizadores distintos. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de que no tengo que tener un jardín enorme, incluso si tengo un jardín chiquito, muy chiquito, o solo un espacio pequeño al frente de mi casa, créame que cada uno de esos espacios pequeñitos tiene un enorme impacto, va a hacer una enorme diferencia a nivel de paisaje, porque como les digo, a veces tenemos un desierto urbano gris y para cada uno de estos polinizadores, o para cada una de estas abejitas, cada uno de estos pequeños espacitos chiquitos es un oasis y es un trampolín que le va a permitir moverse libremente a través de la ciudad. Entonces no hay excusa, incluso entre los espacios más pequeñitos o incluso con plantas colgantes o algún otro tipo de inventos que ya les estaba contando ahorita, ¿verdad? De ponernos creativos, pues todo esto tiene algún impacto. Y ya para finalizar, yo siempre me pasa que hablo mucho.
Ya para finalizar, el último tema que quería compartir es el de la convivencia, porque de nada nos sirve tener ciudades sumamente verdes y tener un montón de jardines si al final, por ejemplo, estamos matando las abejas a través de pesticidas o a través de plaguicidas, ya sea los que usamos en nuestros parques o los que usamos en nuestros jardines o los que se usan en la agricultura que está en mi comunidad, porque al final, como les digo, la abejita que está en mi jardín no solamente está en mi jardín, va a andar visitando el cafetal de la par, va a andar visitando la zona agrícola, va a andar visitando el parque del cantón y todo eso afecta. Entonces, imagínense ustedes qué triste que yo esté haciendo un montón en mi jardín para, por ejemplo, traer polinizadores, pero resulta que a la par en mi comunidad las están matando a través de plaguicidas. Costa Rica es de los mayores consumidores de plaguicidas en el mundo. Son cosas que tenemos que cambiar, que ya se están cambiando. Afortunadamente, bueno, este es de 2021, no sé si este gráfico ha cambiado ahorita al 2023, pero vean, ya tenemos varios cantones que se están uniendo, por ejemplo, a declararse amigos de las abejas y muchos de estos están implementando ya actividades como eliminar el uso de plaguicidas, por ejemplo, para el mantenimiento de áreas verdes de sus propias áreas verdes urbanas. Entonces, ese tipo de iniciativas, créanme que son fundamentales y que de nada sirve tener todo verde si al final, como les digo, estamos matando las abejas de otras maneras. Otra forma en la que podemos apoyar para convivir mejor con las abejas es participando como ciudadanos. Ahorita hay actividades muy bonitas como el Reto Naturalista Urbano, como el Conteo Nacional de Abejas, donde básicamente se nos pide que salgamos al jardín, áreas verdes y tomemos fotos y reportémoslas, por ejemplo, de Naturalista Costa Rica. Y solo el esto hecho de reportar lo que está en mi jardín, lo que está en mi comunidad, son datos que son importantes para tomar decisiones. Entonces, una manera en la que nosotros podemos participar a tener mejores prácticas de convivencia. Otra práctica es también aceptar que vivimos y convivimos con animales, ¿verdad? Y a veces pasa que también, lamentablemente, cada vez que vemos un animal en nuestra casa, queremos llamar a los bomberos para que se lo lleven, ¿verdad? Porque nos gusta lo verde y la biodiversidad, pero siempre y cuando no estén cerca de mi casa. Y eso también es un problema, ¿verdad? Si yo veo un murciélago que es inofensivo y a veces por desconocimiento, yo quiero que se lo lleven para otro lado cuando es un murciélago urbano que se alimenta de flores urbanas y que anda polinizando árboles urbanos. Ya con solo entender eso y saber que no me va a generar ningún problema y simplemente tapando el techo de la casa o tapando la entrada, ya yo me evito este conflicto. Ya es un tema de convivencia que me va a permitir tener un montón de animales en vez de estar llamando bomberos para que se los lleven, ¿verdad? A un bosque donde deberían estar, ¿verdad? Cuando realmente son animales urbanos que tenemos que aprender a convivir con ellos. Entonces aquí es un tema, yo sé que es un tema muy grande porque a veces es un tema de desconocimiento que tenemos que saber, ¿verdad? Es cierto que hay abejas que pueden ser peligrosas, ¿verdad? Y que tal vez sí sea prudente en algún lugar moverlas a otro sitio, que ya los bomberos hacen mucho eso de moverlas a otros sitios, con toda la seguridad del caso, salvando las abejas, salvando a las personas. Pero es un tema también de que a veces la mayoría de estos casos, a veces es por desconocimiento o por miedo, este, y son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco, a través de, por ejemplo, de charlas, espacios como estos. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones. El tema de buscar especies nativas, el de ser muy creativos a la hora de la estructura, ojalá simulando lo que ya la naturaleza, que es sabia, nos dice, ¿verdad? Cómo están estructurados nuestros bosques en nuestra comunidad, el tema de la convivencia y el tema de que si yo veo más allá de mi propio jardín, a nivel de paisaje, créanme que esto va a tener mucho, mucho impacto. No sé si hay alguna consulta a través del chat o si alguien quiere encender el micrófono o si todo quedó muy claro o muy confuso. Yo quiero hablar. A mí me encantó la charla, cómo me gustó. Yo tenía Muchas gracias. una pregunta sobre una enredadera carnívora. Es esta moradita, lástima que no pueda mostrarla con la foto. Bueno, esa es una moradita que tiene un olorcito a carne, la típica planta, le llaman semicarnívora más bien, y tengo entendido que es nativa. Pues yo traje una hace unos años y se me ha extendido muchísimo. Y yo no sé, me ha tapado árboles y todo, es que tengo un bosquecito. Y desgraciadamente, bueno, es bellísima la flor. Y me gustó que atrapara moscas, porque mi vecino pues tiene terneros ahí a la par, aunque estamos en una zona industrial, pero todavía aquí en Belén pues quedan algunos pequeñísimos rincones, ¿verdad? Y además tiene a los animales en el jardín, así es que... Y entonces, ¿cómo se llama? Pues cuando vi que se había desarrollado un poco, pues me gustó, ¿verdad? Pensando en las moscas, pero resulta que es que las escupen.
Entonces quiero saber primero si debo arralar un poco, ¿verdad? Quitar tanta cantidad. Y lo segundo, si es que escupen la mosca, me importa un carajo a mí que tenga. Entonces yo lo que quiero es que la elimine. Claro, a las moscas que son demasiadas y no puedo ni comer papaya, ni dejan a los demás animales comer nada, porque bueno. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Sí, muy probablemente, puede que sea otra, pero muy probablemente la que te refieres es la que le llaman flor de pelícano. El nombre científico es Aristoloquia, que es sí, es una planta que es moradita, que tiene este olor como a que a alguna gente no le gusta, pero es una especie nativa, que es muy bonita. Sí tiene esto, como tiene otros bejucos, que yo te comentaba que los bejucos a veces se extienden y se pueden volver muy, entre comillas, bueno, propagarse mucho más bien. Entonces sí es bueno cuando tenemos bejucos, sí darles un mantenimiento mínimo, por lo menos, que es eso, ¿verdad? Normalmente son muy resistentes a las podas, entonces tratar de podarlo, darle una mejor forma, sí se recomienda siempre, más que todo en zonas urbanas. Pero la planta perfectamente, o sea, es nativa, es muy importante para este control. Sí es cierto que a veces asociamos moscas simplemente con el tema de la molestia, ¿verdad? O las que andan ahí visitando heces y demás, que puede ser un problema de salud, pero hay muchas moscas que solo visitan flores, ¿verdad? Entonces ahí, por eso yo mencioné mucho no solo abejas, porque a veces creemos que las abejas, pero hay muchas moscas que son polinizadoras y que no andan buscando ni caquita ni nada, sino que es puramente flores. Pero bueno, esta es una que particularmente, con este olor, como es un poco a putrefacción, lo que atrae son moscas que andan buscando cadáveres en descomposición o que andan buscando también heces. Entonces resulta que es un controlador también importante de estas moscas que podrían ser algunas podrían transmitir alguna enfermedad, pero sí, o sea, es una muy buena especie, es muy bonita. Puede mantenerla, pero sí hay que darle ese mantenimiento como a cualquier jardín, hay que darle mantenimiento porque si no se puede propagar bastante y tal vez a algún vecino no le pueda gustar tanto. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta y de paso quiero invitarlo a mi jardín, que es un refugio. Está pegado al principal biotopo de Belén, Heredia. No sé si el curso era solo para Belén o si es nacional. Y hay muchísima variedad de todo. El jardín es de 2.800 metros, ¿verdad? Pero es un bosquecito, hay 2 higuerones, etcétera, ¿no? Y tengo de todo, boa, armadillos, hay 3 generaciones de armadillos, tortugas, colibríes, insectos, no hay palabras, la variedad de insectos. Algunos abusan como las sonpapas, ¿verdad? Pero ahí están. Y Claro, esas sí las controlo, porque es que se comen los árboles enteros. En fin, bueno, quería eso, que si le interesaba, pues por la biodiversidad, es un espacio diminuto, ¿verdad? Y está, digamos, en una zona industrial, que entonces es como extraño que eso ocurra. Hay de todo, hasta gavilanes. ujú. Claro, con mucho gusto. Ahí en el chat dejé mi correo. Ahí me puedes escribir cualquier cosa. Vieras que yo tuve una lucha muy interesante en esta charla para encontrar fotos de imágenes de jardines con plantas nativas o diversos. Y de hecho, muchas de las fotos que encontré no tenían plantas nativas, ¿verdad? Lo usé como ejemplo para el tema de estructura, pero vieras que cuesta encontrar fotos. Entonces, sería interesante tener fotos. A mí me gustaría siempre tener fotos de jardines que están muy compuestos por especies nativas o que tienen mucha diversidad para usarlos de ejemplos en ese tipo de Sí, dinámicas. con las Entonces, hasta pelintones. eso ahí se puede aprovechar. Pero sí, claro, ahí me Ah, puedes bueno, escribir con gusto por cualquier consulta. Bueno, a vos y los demás, sí, cualquier consulta con mucho gusto. sí, muchas gracias. Esmeralda, tienes el micrófono apagado. Que muchísimas gracias a doña Patti, que más bien ahí la vamos a buscar para otros proyectos que tenemos ahí en Belén, que queremos poner cámaras trampa para identificar sitios con mamíferos. Entonces Lindo, ahí de la vamos a veras. estar buscando. Mira, hasta Sí, tortugas hay, de todo. buenísimo, sí, sí. Sí, y Súper, súper. ahora está siendo amenazado, valga el momento para hacer la denuncia, por un megaproyecto urbanístico de los Ulibarri, se llama Ujú. Lagos de Belén, estamos dando la pelea, pero está siendo muy duro y se necesita más apoyo, pero la gente de Belén es un poco, Ahí, pero bueno, ahí ahí estamos. ahí la vamos a buscar. Y creo que Francis, ahí tengo otra manita levantada para otra pregunta y aprovechar el espacio. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, si yo quiero plantar
¿verdad? En mi jardín, ¿cómo sé yo o dónde puedo averiguar cuáles son de mi región para saber, digamos, que son nativas y también, digamos, que son de la zona? Sí, ahí no hay muchísimas opciones, pero hay una que otra. Bueno, yo creo que aprovechar, por ejemplo, contactos como los que tenemos acá, por ejemplo, en la Universidad Latina, la Municipalidad de Belén, que tiene gestores ambientales muy buenos. A veces uno ahí puede hacer la consulta, ya sea en redes sociales o demás. Si conoces a alguna persona ahí, biólogo, bióloga o paisajista, además, normalmente muchos están informados sobre ese tipo de cosas, especialmente alguien que haya trabajado en esto. Y si no es que consigas como datos, hay algunos libros que, déjame ver si encuentro algunos por acá, que también que tienen muchas especies también como de interés. Este es uno de acá, no sé si se logra ver, bueno, por lo menos la portada. Se llama Plantas Nativas para el Control de la Erosión. Tiene muchas plantas como herbáceas y viene, por ejemplo, la región en la que crece. Este es uno que me gusta mucho porque, como te digo, se enfoca en plantas nativas, y muchas de estas son de importancia, por ejemplo, para biodiversidad. Hay otros también de plantas ornamentales, dime a ver si por aquí encuentro, no encuentro mano. Pero vemos, hay otros libros que normalmente que pues, ya está saliendo un poquito más de material. De hecho, nosotros desde el proyecto Tebo, junto con la UNED, estamos creando justamente una guía de plantas para atraer abejas. Y esperamos que ya este año ya podamos publicarla. Entonces, la otra opción es tal vez buscar en algunos de estos tipos de materiales, hay información y si no, como te digo, a través de contactos como la academia o personas que trabajan en ese tipo de cosas. Desde Teo también igual nos puedes escribir y yo te puedo, de ahí yo dejé mi correo, me puedes escribir y te puedo mandar algunas especies recomendadas para la zona, pero no es tan accesible la información. Por eso te digo que hay que también buscar las formas porque son cosas que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Cómo hacerla más accesible, pero son cosas que sí siento que al menos es más accesible hoy de lo que era hace ya varios años, entonces poco a poco ahí vamos generando nuevos materiales. Entendido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, no sé si alguien quiere aprovechar el espacio para alguna última preguntita. Y si no, pues reiterarte las gracias. La charla realmente fue muy linda y muy enriquecedora y dan ganas de ir a sembrar el jardín de un montón de plantitas. Sí, 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 Hay sí. que hacer un Así buen que no, trabajo en bueno, los gracias a viveros, todos los. Sí, 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 porque es sí. que Y no, llené de muchísimas Liconia gracias. en mi casa, porque o sea, mi jardín, pero resulta que ahora que la vi ahí en la pantalla, la Liconia que sembré es suramericana, porque ¿dónde venden heliconias nacionales? Y además de la zona, ¿verdad? Y yo quería Ujú. tener colibríes, y entonces, bueno, eso era nada más, Sí, metí la sí, cuñita. sí. Bueno, no, de nuevo reiterarle las gracias a ustedes porque se conectaron y para pasar una tarde diferente y a ellos sí por esa información tan valiosa que nos regaló esta tarde. Así que muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta Hasta luego, luego. Muchas Jessy, gracias a todos. Que gracias. tengan buenas tardes.